8:38 de la mañana de este día jueves 4 de septiembre de 2025. Iniciamos nuestro panel de conversación habitual y pasamos inmediatamente a saludar también a nuestros invitados. Marco Velarde, ex dirigente de Comunes, Sí. el extinto Comunes, Sí. que pasó a ser parte del Frente Amplio y candidato por el distrito 12, La por Florida, el Puente distrito Alto, La 12. Pintana, San José de Maipo, Pirque. Sí, pues un distrito bien amplio y bien importante también. Sí. Y Francesca Parodi, ex dirigenta de Evópoli. Francesca, buenos días, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gusto saludarles. Igualmente, bueno, hablábamos con Marco en la pausa. Yo no sé si tuvieron la oportunidad de ver este reportaje de Chilevisión donde se aborda el tema de los bots, que es algo que se viene denunciando desde hace tiempo. La primera que lo hizo abiertamente fue Evelyn Matei cuando habló de esta campaña asquerosa vinculada al Partido Republicano y a la figura de José Antonio Kast. Ayer sale un reportaje en Chilevisión donde se entregan algunas especificaciones y lo más llamativo, o quizás lo más grave, si es que se comprueba, porque él lo desmiente, es la vinculación con un directivo de Canal 13. Ahí paso a preguntarles cómo reciben esta noticia, si es que no alcanzaron a ver el reportaje. Yo tampoco lo alcancé a ver entero, pero sí lo que ha recogido la prensa, por lo menos las últimas horas. ¿Qué opinión les merece esta información dada a conocer por Chilevisión, Marco? Sí, es que fue como tarde, ya cuando uno Sí. está... No, yo estaba durmiendo a esa hora. medio como terminando el día y uno queda golpeado con las noticias. Pero mira, aquí hay algo que todos temíamos hace tiempo, que venía siendo denunciado incluso por la misma derecha. O sea, es sistemático que los republicanos ocupen las redes sociales para esparcir odio, para confundir a la ciudadanía, pero ya cuando hay una investigación que deja claro que están asociados al Partido Republicano, que hay redes detrás y que incluso podría estar involucrado un alto directivo de un canal de comunicación tan importante como Canal 13, esto se pone ya más serio. Yo creo que Kast hoy día y los republicanos, su campaña completa, le debe una explicación al país. O sea, merecemos que él hoy día salga a explicar estos hechos, porque hoy día está siendo candidato presidencial y si quiere dirigir el país, él no puede seguir adelante con esta denuncia donde se señala que lanza ejércitos de bots para sembrar odio y división al país. Yo creo que nadie se imagina a un futuro presidente que quiera desunir al país y que incluso no tenga la capacidad para unir a su sector. ¿Con quién va a gobernar Kast si es la otra dirigente más importante de la derecha? Lo estaba denunciando por incitación al odio. O sea, incluso le estaban inventando una enfermedad. Entonces esto ya me parece serio, grave. Hay que atenderlo no solo como un tema de opinión pública, sino que también tiene que avanzar judicialmente. Había una querella que ¿se acuerdan? Hace un mes atrás que Evelyn Matei quería presentar y luego se bajó. No tuvo mucho apoyo. No tuvo mucho apoyo interno. Yo creo que esto tiene que de alguna forma avanzar. La misma derecha de Chile Vamos, yo creo que se tiene que hacer cargo también de esto, porque esto incide a todo el debate político si queremos que sanear una elección presidencial que tiene que ser sobre las ideas y la y cómo en el futuro vamos a dirigir Chile. Porque yo creo que los republicanos no quieren gobernar con nadie más, no quieren llegar a acuerdos, no están dispuestos a abrir un debate político, no estuvieron de acuerdo con la reforma a las pensiones que hoy día yo creo que transversalmente celebramos que fue una ganada de la sociedad. Entonces Kast debe muchas explicaciones y queda muy en duda su candidatura si él quiere ser el próximo presidente de Chile. Sí, ahí Francesca, bueno, esto evidentemente expone a José Antonio Kast en una semana que no ha sido la mejor para él, o en días que no han sido los mejores, a propósito del tema del Chado Préstamo. Y él cuando se lo ha consultado, cuando este tema se instala hace un par de meses, él no hace ninguna autocrítica, no hace un llamado
a sus colaboradores a que dejen de utilizar las redes sociales de manera inadecuada. No se ve ahí que, por lo menos en el pasado, no sé cómo irá a ser en este caso, que evidentemente le van a ir a preguntar, no ha habido de su parte una actitud de condenar estos hechos, ¿no? Incluso de desmarcarse un poco, ¿no? ¿Cómo lo ves? A ver, yo no vi el reportaje, siendo bien sincera, pero entiendo el punto que vamos. A ver, cuando Evelyn Matei denuncia esta campaña asquerosa, y creo que se quedó corta, con respecto a inventarle una enfermedad, yo fui muy partícipe de que no quedara ahí, desde el punto de vista de poder llegar más allá, incluso la vía judicial, que creo que es lo que cada uno o todos los chilenos tenemos como herramienta para poder esclarecer o poder de alguna manera limpiar o desmitificar cosas que se están diciendo en redes sociales. Fui muy crítica también cuando la retiró. Y entiendo Mm. que hubo presiones, y entiendo que la política muchas veces no conversa con el mundo el sentido común de manera tan obvia. Pero sin embargo, siento que personalmente creo que esa querella debería haber continuado. Creo que en la política no todo vale, y de alguna manera estamos acostumbrándonos a que sí todo valga. Entonces, yo creo que ahí José Antonio Caz creo que ha sido bien escueto con respecto a poder condenar esto. Algunas veces también habló de que no se hacía cargo de los seguidores del Partido Republicano o del fanatismo que puedan tener determinadas personas, que es legítimo, pero va más allá obviamente de ciertos márgenes y ciertos límites rojos. Entiendo que no, que yo con Marco probablemente tenemos todas las diferencias políticas que debemos tener, y está bien, y es legítimo que así sea, pero creo que no vamos a caer en una descalificación personal bajo ningún punto de vista, y mucho Mm. menos inventarnos una enfermedad. Entonces, yo lamento que Evelyn Matei no haya continuado con esa querella. Fui crítica dentro también de mi sector de decir, estamos validando finalmente con retirar esta querella. Una vez que ya tenemos la impronta de hacerlo, continuemos adelante. Eh, y entiendo que obviamente los partidos tienen que ser responsables también de la polarización que generan. Y yo creo que ahí eh, permitir esta incitación al odio, porque, insisto, las diferencias políticas son legítimas, son válidas y son necesarias, ¿ah?, para poder gobernar mejor. Pero traspasar esos límites creo que de alguna manera tiene que ser una luz de alerta para el partido que sea, izquierda, derecha, y ahí creo que lamentablemente José Antonio Caz, yo soy bien crítica a José Antonio Caz a nivel político, pero creo que a nivel humano tampoco actuó de la manera de poder decir, esto lo condeno, si hay algo de esto de verdad, porque obviamente es legítimo dudar, voy a investigar, y si es así, esos militantes, o si son militantes o son bots o son empresas, no tengo ni idea, bueno, sacarlo de mis filas, porque efectivamente no es la política que queremos construir. Entonces yo creo que ahí, obviamente más allá obviamente de hacer la crítica a lo que pasó en su momento con José Antonio Cast, no sé el tono del reportaje anoche, no sé si habló de eso específicamente, pero creo que al que le toque que se ponga el sombrero y que actúe. Eh, y ahí creo que lamentablemente Evelyn Matei retrocedió en algo que yo creo que debería haber esto, que es judicializar esto como lo puede hacer cualquier ciudadano, y utilizar las herramientas del Estado que están para eso, básicamente. Así que no sé si esta campaña va a estar exenta de aquí en adelante de eso, pero creo que la ciudadanía en general tenemos que ser muy críticos con respecto a las denostaciones, a reírse o inventar cosas, porque efectivamente esto es un debate de ideas. Estamos hablando de qué país queremos para adelante, qué vamos a hacer los primeros 100 días de gobierno, qué vamos a plantearle a Chile, no obviamente con respecto a estar inventando enfermedades o incluso denostaciones que muchas veces suelen ser muy duras. Mm. Bueno, los voy Y, a pero, llevar, sí. una cosa, esta cosa que siempre se dice que la política es sin llorar, yo diría que la política sí es con llorar. O sea, aquí estamos hablando de personas, de seres humanos, de ideas, y también caer en esta especie de que, bueno, son políticos, tienen que tener poder tanto. Yo de alguna manera diría que no. ¿Por qué tienen que tener poder tanto? Son personas. Entonces, dentro de esos propios límites que de alguna manera nos autoimponemos nosotros mismos, vamos cruzando fronteras sin darnos cuenta. Bien, los voy a llevar a otro tema donde quizás no van a tener tanto acuerdo, Marco, Francesca, que es el aniversario número 3 del rechazo del 4 de septiembre de 2022, que es un hito que va a marcar nuestra historia reciente, tanto
o incluso más que el propio estallido social, y más también que el plebiscito que siguió, ¿ah? Por distintas razones. Ahí ustedes podrán también hacer un análisis de aquello, porque se tiende a comparar. De hecho, Jaime Baza en una entrevista hace algunos días hacía esa comparación, decía, bueno, ¿por qué hablamos tanto del primero y no del segundo? Bueno, pero yendo al 4 de septiembre, Marco, ¿qué reflexión te merece? Si es que hay alguna crítica, autocrítica, porque además es un momento que marca mucho este gobierno, ¿no? Hay quienes dicen se acaba el gobierno, no en términos de la administración de este gobierno que además está empezando, sino del proyecto del Frente Amplio, de lo que era Apruebo Dignidad, se incorporan figuras de la exconcertación, y ahí se marca un quiebre, ¿no? De lo que viene para adelante. ¿Cómo lo analizas a 3 años de este 4S, como se dice? Sí, sobre ese último punto, yo diría que hay un giro, evidentemente. La política, cuando tiene o sea, cuando hay una respuesta así de contundente de la sociedad sobre un proyecto determinado que se votó, evidentemente tiene que haber un giro, pero no estoy de acuerdo con que haya habido un cierre del gobierno ni se haya acabado. Las principales medidas del gobierno siguieron discutiéndose en el Congreso y finalmente llegaron a acuerdo con el resto del Congreso, menos con los republicanos. O sea, si uno piensa en la reforma a las pensiones, el alza de la PGU, si bien no salió del todo como nosotros nos presentamos, como la presentamos al inicio, hubo un aumento en la PGU con acuerdo del Congreso en general, menos los republicanos. Y así te podría enumerar una serie de medidas que son parte de la administración y van a ser parte de nuestro legado, que siguieron adelante. Entonces sí hubo un giro post 4 de septiembre, pero no significó que se acabe el gobierno del presidente Boric, que yo creo que con el paso de los años lo vamos a mirar con mejor alturas de mira, así como lo hemos hecho también con los gobiernos de la presidenta Bachelet. Y ahí hay un reconocimiento también de parte nuestra, de reconocerlas también como parte de un legado. Pero diría que aquí yo creo que es bueno mirar no solo el 4 de septiembre como el hito del rechazo del proyecto de la asamblea Convención. de la convención constituyente, ya me confundo, sino también de pensar también en el otro proceso, un poco como la reflexión que hacía Jaime en los ambos procesos fallidos que hubieron sobre reescribir una nueva constitución, que nos reflejan que no se pueden seguir escribiendo proyectos desde las trincheras. Por más legítimas que sean las ideas que ahí hayan estado plasmadas, muchas de ellas siguen representando a un sector político importante de la sociedad, no mayoritarias la mayoría, pero Chile necesita acuerdos y necesita gobernabilidad entre quienes piensan distintos. Y ahí estamos obligados a trabajar, primero, con las demandas urgentes de la sociedad, aquellas cosas que sean deudas, como las pensiones, por ejemplo, para sacarlas adelante, y eso requiere acuerdos en la institucionalidad. Eso requiere acuerdos, por ejemplo, hoy día con el Congreso actual que está, y reconocer que se avanzó hasta donde se pudo avanzar. Ya, pero ¿hay alguna, desde tu sector, porque hablando del primer proceso, Sí. alguna mirada más autocrítica ya habiendo transcurrido un buen tiempo? ¿Todavía existen figuras que responsabilizan, por ejemplo, a propósito de lo que estábamos hablando antes, de los bots, de la desinformación, incluso los medios de comunicación, también un poco como una forma de eludir Pero cierta mirada crítica? hubo harto de eso también. O sea, el tema de las viviendas, por ejemplo, que nunca estuvo en el proyecto constitucional, sí era encabezado por quizás estos mismos bots. Entonces, hubo harto de eso. Yo te diría que no es lo único, ni es esa es la responsabilidad de que la gente haya votado en contra de ese proyecto constitucional. O sea, también está muchas de las actuaciones de los constituyentes que fueron fuera de forma, que no es lo que la gente espera de la política, que la gente espera que la política sea un ejercicio formal. Entonces muchos dejaron harto que desear. También la forma en cómo se llevó la discusión y la diferencia de ideas en el mismo proceso,
pero también el hecho de que hay sectores que no se sintieron representados finalmente en ese proyecto constitucional. Y una carta constitucional necesita, evidentemente, las miradas de un Chile bastante plural. Pero ahí hay muchas de las demandas que son históricas de la sociedad chilena que todavía siguen pendientes y que creo que es bueno mirarlas y es bueno reconocer aquellas cosas buenas que estaban ahí. Ya, Francesca, todo lo que ha dicho Marco, lo que yo también le consultaba, te agrego la pregunta que también se instala entre los analistas respecto de la polarización del país, porque en su momento se habló, Chile no quiere extremos, ¿no? Rechazó el extremo refundacional de la izquierda y luego el proyecto conservador o ultraconservador de los republicanos. Pero lo que vemos ahora es que, por lo menos lo que dicen las encuestas, es que hay una mayoría que apunta hacia un extremo y al otro a la vez, ¿no? Es un poco contradictorio con esa tesis. Te lo agrego como elemento si lo quieres mencionar. Primero, con respecto al hoy día 4 de septiembre, hace 3 años, de partida yo creo que hoy día nadie puede celebrar nada. Hoy día no, yo fui, de hecho partí en este programa en la campaña del rechazo, recuerdo, y yo fui una ferviente defensora de la prueba en la entrada, y de hecho yo voté a prueba para poder iniciar este proceso de conversación. Creo que hoy día estamos conmemorando el fracaso absoluto de la política. Desde el punto de vista de, obviamente yo estuve contra el texto constitucional, lo leí, lo entendí y lo rechacé porque pensé que era un mal proyecto para Chile, no porque vi a una persona hablando desde la ducha, o una persona disfrazada, o a los niños que no los dejaron cantar la canción nacional, sino que tuve una racionalidad para votar en contra. Pero era desde el punto de vista, estaba muy de acuerdo el hecho de conversar sobre este tema, ¿ah? Más allá obviamente de lo que terminó plasmándose. Y creo que hoy día conmemoramos 3 años del fracaso absoluto de la política, desde ponerse de acuerdo. Y probablemente podemos echarle mucha culpa a la izquierda en este proceso y mucha culpa a la derecha en el segundo. Pero en ambos procesos creo que nos farriamos la posibilidad de estar a la altura de lo que es un país, ¿ah? Y fue muy claro el rechazo del 64%. Entendíamos que el texto, digamos, yo recuerdo muy bien cómo se movían las encuestas, o sea, entramos en un 80% de la prueba al principio, y cómo finalmente la convención iba perdiendo fuerza, y ahí coincido con Marco, mucho en forma, pero finalmente también mucho en fondo, desde las cosas que se planteaban en ese texto. Entonces creo que tuvimos una oportunidad súper preciada para ponernos de acuerdo, para poder conversar. ¿Por qué no tener un texto constitucional nacido en democracia, fruto de los acuerdos, fruto de una convención que finalmente es, bueno, conversemos sobre esto? Y lamentablemente las mayorías, digamos, relativas de la convención terminaron llevándose la pelota para la casa, tanto en el 1 como en el 2, en el segundo proceso. Y creo que hoy día probablemente van a haber muchas conmemoraciones de lo que es el 4 de septiembre de hace 3 años, pero yo insisto que más allá, obviamente, de poder, de alguna manera, celebrar un triunfo político, creo que hoy día tenemos que reflexionar sobre un fracaso político. Y eso creo que es muy relevante de cara a lo que viene hacia adelante. Yo insisto, las diferencias políticas son legítimas, son válidas y son necesarias muchas veces. Creo que así se construye la democracia, conversando, logrando acuerdos, como lo hemos hecho también desde el punto de vista de la oposición al gobierno del presidente Boric, donde sí estuvimos disponibles para poder avanzar en una reforma de pensiones. Ahí Marco hablaba del legado de la presidenta Bachelet. Yo quiero recordar que el presidente Piñera fue el que generó la PGU. Y así finalmente validar en el otro lo que está bien hecho. Y yo creo que eso es súper relevante. Y creo que hoy día, más allá de que algún sector pueda sacar una bandera y decir que hoy día triunfó la libertad o que viva Chile, yo creo que hoy día tenemos que hacer una reflexión un poquito más seria con respecto a que hoy día, un día como hoy, hace 4 años, fracasó absolutamente la política delante de los chilenos con una expectativa grande, o sea, un 80% creo que fue, si no mal recuerdo, el primer plebiscito para poder decir, o sea, para poder iniciar este proceso de decir, conversemos, hablemos. Y creo que si algo que no se hizo en esa convención fue conversar y hablar, sino que las mayorías aplastaron las minorías, se llevaron la pelota para la casa y así también les fue. Entonces eso de alguna manera te habla de que Chile es un país bastante más sensato desde el punto de vista de la polarización. Y con respecto a las elecciones de hoy día, bueno, yo creo que cuando tú tienes un mal gobierno, como el gobierno del presidente Boric,
Creo que lamentablemente se vota más en contra de algo que a favor de algo. Y hoy día creo que el tema de seguridad es un tema que no está dando garantías el gobierno. No quiero decir que sea fácil, y tampoco quiero entrar en un populismo aquí súper fácil de aquí el tema es traer a Bukele y lo arreglamos todo, porque efectivamente no estoy de acuerdo. Creo que en este momento de mucha desesperación con respecto a las necesidades o los miedos que tiene la ciudadanía, creo que muchas veces las frases más bien rimbombantes, las medidas más extremas, creo que agarran mucho más fuerza. Y ahí está el desafío también que tenemos nosotros con Evelyn Matei de poder repuntar, hacer sentido y poder pasar a la segunda vuelta. Sí, vamos a hablar de eso en el segundo bloque. Marco, no sé si te queda algo en el tintero, solo mencionar que hoy va a haber una actividad donde va a participar la candidata de Chile Vamos, y seguramente en la centro derecha van a haber y en la derecha van a haber algunas actividades también para recordar este hecho, pero en el oficialismo no hay. Bueno, igual es más o menos previsible, tampoco por parte del gobierno, de presidencia. Ahí se nota también ese contraste, ¿no? Sí, no, yo quisiera solo quedarme con lo que decía Francesca, que en el fondo como la política tiene una oportunidad todos los días, y todos los días puede perder una oportunidad ante la ciudadanía de reencantar a la gente que está tan desesperanzada. Y eso se hace construyendo climas de diálogo. En Chile hay diferencias, hay muchas diferencias entre los proyectos que hoy día representa la derecha, los proyectos de derecha que hay, porque hoy día hay 3 proyectos de derecha y los 3 compiten para las presidenciales, y el sector progresista de Chile, que reúne a los partidos de izquierda, de centro-izquierda, de centro, y esa diferencia tiene que ser de ideas, de cara a la ciudadanía. No puede ser de odio. Entonces, ojalá, tomando lo que decía Francesca recién, no volvamos a eso y tengamos una oportunidad de reencantar a la gente, porque si no, la apatía, las demandas sociales y como la desafección de la gente con los proyectos políticos se va a seguir acrecentando. Bueno, les propongo que a la vuelta vayamos de lleno al tema presidencial. A principios de esta semana, la entrevista del marido de Evelyn Matei, que no solo es el marido de Evelyn Matei, es un economista reputado, fue vicepresidente del Banco Central, en fin, abrió un debate en las derechas sobre la, comillas, paz social, ¿no? Que él planteó, hay algunos que defienden esta tesis, otros incluso la han calificado de antidemocrática porque se pone ante un escenario de conflicto en caso que gane la opción de José Antonio Kast. Hay algunos por ahí, he escuchado analistas o líderes de opinión que han hablado que es una tesis que se le copió a la izquierda, esto de la paz social, de lo que podría pasar con las calles, con las oposiciones, en fin. Es un debate interesante y que nos remite también a propósito de lo que estamos hablando, de lo que ocurrió en la historia reciente de nuestro país. Son las 9:01, hacemos un breve corte y retomamos las conversaciones en unos minutos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Hola, soy Alessandra Buroto y junto al equipo de Travesías, Arte y Política te queremos invitar a sintonizarnos cada jueves a las 5 de la tarde por el 102.5 de Radio Universidad de Chile. ¿Cuáles son las derivas del arte actual, sus prácticas, problemas de interés, su relación con la vida cotidiana y la política y con los sucesos del mundo de hoy? Entrevistas, conversaciones, cartelera y mucho más. Travesías, Arte y Política es un viaje por las derivas del arte en Chile y Latinoamérica. También puedes escucharnos cuando quieras y donde quieras en Volver a Escuchar en www.radio.uchile.cl. Sala Máster de Radio Universidad de Chile los invita este sábado 13 de septiembre a las 19:30 horas a una noche memorable
para la música nacional, donde un reconocido grupo de músicos chilenos mostrarán su trabajo. Eduardo Peralta, integrante de la generación del canto nuevo, destacado guitarrista y autor de letras irónicas y poéticas, se hará presente en este encuentro con lo mejor de su repertorio. Por su parte, Patricio Liberona vuelve a compartir su música en un escenario en vivo, mostrando su obra. También se hará presente Francisco Villa, con su reconocido compromiso y con 40 años de lucha desde la poesía y el canto. El músico Diego Díaz homenajeará a Silvio Rodríguez y también podremos disfrutar los sonidos y letras de Rodrigo Núñez junto a Guillermo Moreno. Les invitamos a Canto Nuevo, un encuentro de músicos chilenos en Sala Máster. Sábado 13 de septiembre, 19:30 horas. Entradas disponibles en Portal Tickets. Más información en www.salamaster.cl. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 17 horas Construyendo Comunidad Universitaria, un programa realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Todos los viernes de 17 a 18 horas, Construyendo Comunidad Universitaria. Conducen dirigentes y dirigentes de ACAUCH en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. ¿Cómo les va? Soy David Ponce, conductor y periodista de Altavoz, y les invito a sintonizar nuestro programa cada sábado y domingo a las 7 de la tarde por Radio Universidad de Chile. Una hora de noticias y estrenos por Altavoz, con más volumen para la música chilena por el 102.5 FM y por la señal de radio.uchile.cl. De la mañana, seguimos en esta primera edición de Radio Análisis en el panel de conversación junto a Francesca Parodi y Marco Velarde. Yo les anticipaba el tema presidencial, particularmente este tema que se ha instalado sobre la paz social en las derechas, la posibilidad de que Matei garantice mayor paz social que José Antonio Kast. Bueno, esto ha abierto una discusión que es bien interesante, desde el punto de vista sociológico. Ahí, Marco, tú también por tu profesión lo podrás profundizar en eso. Pero bueno, también se da en un contexto de tensión o mayor división en las derechas, que está condimentado también con el elemento de la reforma previsional, del chavo préstamo. Se ha visto una suerte de desmarque de Evelyn Matei, que se ha hecho acompañar más por el, comillas, piñerismo. Yo sé que ahí Francesca se declara piñerista de corazón, y se ha ido desmarcando de posiciones del Partido Republicano, ¿no? Con la incomodidad que algunos sectores en Chile Vamos también han expresado. Ahí, Francesca, te doy la palabra desde tu sector, ¿no? ¿Cómo lo analizas? Estás en silencio, no te escuchamos. No te escuchamos. Ahí, a ver si es que por interno podemos... Ahora sí, me dicen. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ah, ya. Me están boicoteando el interno. A ver, yo creo que la reforma de pensiones de alguna manera grafica algo que yo creo que es bien relevante. El hecho, y lo he dicho muchas veces en este programa,
El hecho de ser oposición al gobierno de Gabriel Boric no nos hace ser lo mismo. Nos hace, claro, podríamos tener un cálculo electoral matemático, así como lo tuvo la convención, desde el punto de vista de, ¿para qué voy a conversar si efectivamente no necesito a los otros? Con esto ya aprobamos lo que necesitamos aprobar, lo que queremos aprobar, lo que vinimos a hacer. El hecho de poder construir desde la oposición, creo que es algo tremendamente válido y que yo eché mucho de menos, que ya que hablaste del piñerismo, yo trabajé en el gobierno del presidente Piñera, y estamos mucho de menos también de la oposición, de poder de alguna manera buscar estos puentes, tender estos puentes, todas las reformas, los cambios de las leyes, las modificaciones legislativas que se han hecho en este gobierno son propuestas que venían del gobierno del presidente Piñera, y ahí nos encontramos con una oposición feroz. Y las propuestas que hoy día ha aprobado el presidente Boric, y me alegro que así sea, no hago el cálculo tan pequeño de decir, no, el presidente Boric no tiene que aprobar nada, porque si no resulta que la izquierda va a seguir gobernando. Todo lo contrario, creo que Chile Vamos estuvo a la altura, quizás con algunos resquemores más marcados que otros, pero efectivamente creo que estuvimos a la altura de poder legislar en temas que de alguna manera tú podrías decir son muy propios de la izquierda. Las 40 horas, el hecho de, o incluso la ley Karin en su momento, que a mí me parece de toda justicia, pero entiendo que hay sectores de la derecha que puede ser un poco más cuidadoso, digámoslo, con ese tipo de temas, así como a la izquierda le cuesta un poco más los temas de seguridad. Y creo que ahí te demuestra que hay una diferencia entre José Antonio Kast y Evelyn Matei, o el sector que representa, que lidera a Evelyn Matei, o el sector que lidera, en este caso, José Antonio Kast. Yo espero, obviamente, que gane Evelyn Matei, pero también creo que José Antonio Kast debería hacer la reflexión: ¿qué pasa si el día de mañana es presidente y tiene una oposición feroz como la que él fue en este gobierno? Ya sin ser rencorosa con lo que pasó en el gobierno pasado. Y creo que también el Frente Amplio y también la Concertación, más allá del Frente Amplio más que nada, aprendió mucho. Y cuando hablabas tú al principio, Montserrat, del tema de si el gobierno del presidente Boric se acabó el día 4 de septiembre, hace 3 años, yo creo que no, yo creo que empezó. Recordemos que hubo un gobierno bien inmóvil los primeros meses, digamos, hasta que tuvo el plebiscito. Y creo que el rechazo le dio también una cuota de humildad al presidente Boric, a su sector. Y eso que de alguna manera entendió, claro, si tú miras obviamente el programa de gobierno del presidente Boric hoy día no tiene nada que ver con lo que planteó, pero creo que también el hecho de entender la responsabilidad de estar en el gobierno, de poder buscar esos acuerdos y hacer buenas propuestas para el país, creo que de alguna manera nace, en este caso, a raíz del 4 de septiembre. Así que ahí yo celebro un poco el cambio de rumbo o la hoja de ruta o digamos, la cuota de realidad de decir, mira, ¿sabes qué país? Este país es bastante más sensato y nosotros no venimos de un día para otro a cambiarlo todo, sino que venimos a construir solo lo que ya hemos hecho. Y entendamos también el valor que tuvo la concertación, entendamos el valor que también tuvo el presidente Piñera desde el mismo punto de lo que hoy día estamos celebrando, el aumento de la PGU. Entonces, creo que obviamente en una campaña política que está muy polarizada, producto también de esto que se vio en la campaña pasada y ahora lo vemos en esta también, de poder calificar a unos buenos y otros malos y tratar de polarizar una discusión que creo que en el país es bastante más sensata. Y lo vimos también con los dos fracasos constitucionales, tanto de la izquierda en el primero como de la derecha en el segundo. Así que yo sigo celebrando de que no hayamos ido a una primaria con José Antonio Kast. Me hace tremendamente feliz que tengamos proyectos que sean diferentes, plantear proyectos diferentes, y no me imagino ningún otro escenario que no sea con Evelyn Matei en segunda vuelta. Por si me quieres preguntar qué va a pasar en segunda vuelta, vamos a votar por Evelyn Matei nuevamente. Sí, claro. Marco, ¿cómo lo ves? Tú desde, obviamente, la vereda de la oposición o sea, de la oposición a una eventual oposición a José Antonio Kast, ¿cómo se plantea en política ficción? Y esto que se ha señalado, ¿no? Como el rol que tuvo particularmente el Frente Amplio, lo que fue Apruebo Dignidad como oposición al presidente Piñera, que esto se podría replicar de alguna manera en un eventual gobierno de derecha. Sí, a ver, para discutir alguna idea de lo que se ha señalado estos días, que lo menciona Francesca, evidentemente es lo que dice, que es que esta pelea por quién es dueño de las reformas, como la PGU fue en el gobierno de Piñera,
Y por el otro lado le contesta, es heredera del pilar solidario de la presidenta Bachelet. O sea, la derecha... Y es verdad. Sí, es verdad. pero aquí quiero llegar... O sea, la PGU es un perfeccionamiento del pilar solidario de Michelle Bachelet. Yo siempre lo he dicho. Por eso quiero llegar al punto de que la política tiene la responsabilidad de responder a las demandas de la sociedad. Lo que hizo el presidente Piñera fue responder a una demanda de la sociedad. Que el presidente Piñera estaba fuertemente presionado por una sociedad, había una crisis política, el gobierno de Sebastián Piñera estaba en una crisis política muy fuerte, o sea, como todos recordamos los momentos, no solo en el contexto del estallido, también post-estallido, entonces él hizo lo que tenía que hacer con la PGU, o sea, legislar. Y así también lo entendió la presidenta Bachelet varios años antes. Y aquí hay un debate de ideas, pero la derecha jamás ha sido amiga del componente de la solidaridad. Fue un debate en esta reforma. La redujeron lo más que se pudo. Esta es la reforma que este Congreso permitió. No es la reforma que postulamos al principio. A mí me hubiese gustado que hubiese estado mucho más presente el componente solidario. Hoy día es un sistema mixto. Es la reforma con la que pudimos avanzar, pero necesitábamos avanzar porque había que responderle a la gente, sobre todo en la demanda más urgente que era subirle la PGU. Pero yo te diría que en un eventual gobierno de derecha a José Antonio Kast, evidentemente vamos a hacer una oposición propositiva que responde a las demandas de la sociedad, en las cuales vamos a estar no solo ahí para defender a la gente, sino que también para llegar a acuerdos que permitan avances sociales, y evidentemente vamos a votar en contra de las cosas que no nos parecen que son parte de nuestro ideario. Pero hoy día nosotros somos parte de una coalición mucho más grande de lo que éramos en ese momento. Hoy día ya no es Apruebo Dignidad, donde solo éramos el Frente Amplio y el Partido Comunista. Hoy día somos parte de un proyecto político mucho más grande que se reúne detrás de la candidatura de Janet Jara, pero que representa un arco político muy grande. Y eso está representándose en un programa de gobierno, que eso van a ser base de nuestras ideas con las cuales queremos gobernar, pero también con las cuales también podríamos eventualmente ser una oposición. Y nosotros participamos en política y somos responsables de ello y de que esta cuestión también sea responsable. Por eso diría que no tengo que hacer como ninguna reflexión particular sobre lo que el Frente Amplio, sobre el rol que tuvo el Frente Amplio en el gobierno de Sebastián Piñera, porque evidentemente estuvo dentro de las reglas del juego y del campo que la institucionalidad permite. Ya, y estaba marcado por el contexto también de esa época. O sea, sí. O sea, tampoco hay que hacerse... Había un contexto de alto enojo ciudadano que se mantiene. No es el mismo enojo que teníamos el año 2019, donde la gente salía a protestar. No era solo gente de izquierda. Habían ciudadanos comunes y corrientes en todas las ciudades del país enojados con la política en general. Entonces... Hoy día no tenemos, hoy día hay un descontento con la política, lo reconocía el esposo de Evelyn Matei, se me olvidó su nombre para no llamar esposo de alguien, me disculparán por eso, pero él mismo reconocía en la entrevista de esta semana que en un eventual gobierno de José Antonio Kast, a propósito de los recortes que prometen, que eso eventualmente podría afectar la paz social. Y hay algo que me pone contento en esa declaración, que hace unos meses atrás la campaña de Evelyn Matei estaba prometiendo una podadora, bien parecido a lo que Kast estaba diciendo, o haciendo un símil a los recortes a la motosierra de Milei. Hoy día se guardaron, parece que fueron a dejar a la bodega la podadora, porque hoy día están hablando de que no pueden haber recortes sociales y que esos recortes sociales van a afectar los apoyos que hay hacia la ciudadanía. Entonces me pone contento que no van a haber que ya no hay recortes, que la podadora está guardada y que entendamos que el gasto social el gasto social y la protección social son muy importantes en Chile.
Jorge de Sormós, el marido de Belín Matei. No se me va a olvidar. Sí, Francesca, bueno, yendo a la vereda del frente, te pregunto cómo lo ves, porque la campaña de Janet Jara ha estado marcada por declaraciones de dirigentes, debates sobre las críticas a Mario Marcel, que han sido insistentes. De hecho, esta semana Fernando Carmona, ayer también Eric Campos de la CUT, pero también dirigente del Partido Comunista, fue muy crítico del tema de la responsabilidad fiscal. Pero se ha visto una candidata que no está en la primera línea, por lo menos de los medios de comunicación, por una decisión además de privilegiar el trabajo en regiones, territorial, no asistir a los foros. Ella ha estado harto en regiones, y hay que decir también que Janet Jara tiene una desventaja respecto de otras candidaturas que empezaron hace mucho tiempo, que ya han recorrido 3 veces el país, como es el caso de, no sé si 3 es la cifra, pero varias, el caso de José Antonio Kast, por ejemplo, ¿no? Entonces ese trabajo también ella lo tiene que hacer. ¿Cómo ves el momento de la candidatura de Janet Jara con este tironeo, además, que es muy evidente entre sectores más a la socialdemocracia y sectores de la, podríamos decir, izquierda más marxista, ¿no? Como el Partido Comunista y otros también que apoyan a Janet Jara? Claro, yo creo que Janet Jara tiene un problema. No quiero decir que el resto de los candidatos no los tengan, pero creo que tiene un problema. Y ese problema se llama sus propios socios. Efectivamente, el hecho, por ejemplo, de encabezar una coalición tan amplia desde el punto de vista de, en estricto rigor, pensemos que el Partido Comunista, no tengo recuerdo quizás, o por lo menos reciente, de que haya un candidato del Partido Comunista a la primera vuelta. No sé cuándo fue, si es que alguna ha pasado o sí, pero por lo menos desde la historia de la democracia no hemos tenido nunca ese escenario, a no ser en su momento de Gladys Marín, cuando no había como una coalición, digamos. Ahora, el hecho de que Janet Jara tenga la llave de toda la concertación, más el Frente Amplio, más el Partido Comunista, de poder representar a todo el sector de la izquierda o centroizquierda, creo que de alguna manera es una oportunidad que no se había visto por lo menos en el último tiempo. Y ahí también creo que el Partido Comunista legítimamente quiere llevarse la pelota para la casa. Creo que está muy pensando en la parlamentaria, de poder poner sus ideas sobre la mesa, que me gusten más o menos, son sus ideas y son conocidas por todos, y una Janet Jara que de alguna manera es comunista desde los 14 años. O sea, no dudemos que ella milita en ese partido porque le gustan esas ideas. No creo que le guste la gente con la que está, sino que obviamente cuando uno milita un partido es porque cree en esas ideas y independiente se va a ir haciendo más cercano o menos cercano a determinados personeros. Creo que de alguna manera, a mí este cuento de las regiones y todo el tema, yo soy regionalista, soy de Biobío, no, creo que, pero a mí este cuento de las regiones, salir a recorrer el país y todo el tema, y por eso no puedo estar en los debates, me huele a la chiva más grande del mundo. Evelyn Matei se va mañana a Coquimbo, y están todos los debates que tiene que estar. Así que eso a mí me huele de, básicamente, es cada vez que abro la boca me llega un tirón de oreja, ya sea desde los sectores más centrados de la izquierda, como de los sectores más extremos, como podría ser el Partido Comunista o incluso el propio Frente Amplio. Entonces yo creo que cada vez que abre la boca tiene un problema, y eso queda en manifiesto, y no lo digo yo, y no lo estoy diciendo desde la galla derecha criticando a la candidatura de la izquierda, sino que lo dice el propio Partido Comunista. O sea, un 2x3 la llaman, digamos, a decirle, oiga señora, recuerda que usted viene acá, y supongo que eso incomoda electoralmente mucho a los sectores más de centro izquierda, ¿no? Yo no sé dónde están hoy día los votantes de Carolina Toá, no lo sé, tengo mis dudas. Creo que dijeron que iba a desembarcar Carolina Toá, tengo mis dudas también, por el hecho de poder decir, independiente que tenga diferencias ideológicas también con Carolina Toá, las tengo más con Janet Jara, pero con Carolina Toá también las tengo, de poder pensar de que una persona representa un mal proyecto para el país y después sumarte a sus filas. Yo creo que para Carolina Toá es tremendamente complejo eso. Y tengo mis dudas, de hecho, que lo vaya a hacer. Independiente de lo que quiera hacer con su vida, si quiere continuar en la política o no. Pero creo que la coalición es tan amplia como lo hubiera sido el mismo hecho, y ahora hago la autocrítica, de poder haberlo hecho en la derecha, habernos unido todos, desde toda la gente que estamos en la oposición al presidente Gabriel Boric. Y que hubiera terminado haciendo eso, creo que una bolsa de datos. Y creo que hoy día es lo que vemos, y es lo que vimos también al principio del gobierno, sobre todo, más que ahora,
porque siento que después del 4 de septiembre el gobierno enrieló, aplicó sentido común, aplicó sensatez, y creo que estas mayorías tan grandes, que simplemente son más bien matemáticas que ideológicas, creo que generan estos problemas. Y Janet Jara tiene un problema porque se contradice cada vez que habla, no lee su programa, son 7 páginas, no lo pudo leer, no sé quién lo escribió, quizás lo escribió ella y hoy día lo desconoce, entonces creo que tiene un problema. Y creo que mientras más nos escondamos a los candidatos, y ahora lo tiene José Antonio Cast también con el Estado Préstamo, yo creo que hay que ser extremadamente valiente y claro con las propuestas, y que el país entienda por qué no están votando. Y con respecto a la podadora, solamente marco bien brevemente. No se está hablando de recortar políticas sociales, se está hablando de sacar grasa del Estado, que es bien diferente. Ya, Marco, bueno, Francesca dijo hartas cosas, ¿no? ¿Ves que la candidatura de Janet Jara tiene un problema y se le está escondiendo como plantea Francesca o compartes la estrategia? No estoy de acuerdo. O sea, creo que hubo un momento de muchos debates. Al principio, Janet Jara fue a 4 o 5 foros la primera semana de agosto. Van a seguir habiendo foros y, de hecho, hay un debate televisado las próximas semanas. Sí, el 10 de septiembre, la próxima semana en Chilevisión. Sí. Y hay que buscar espacio para hablarle al país. Para ir a buscar... aquí hay una campaña y las campañas tienen estrategias. Y parte de la estrategia, que fue pública, es ir a hablar con Chile, ir a hablar con las regiones. Y en regiones no solo hay actos masivos, Janet Jara no está escondida, está hablando con gente con la que tenemos que ir a hablar, a los lugares donde tenemos que ir a buscar los votos. En cada foro que íbamos a hablar con gente que ya tenía, en foros empresariales, donde gente ya tenía decidido su voto. Y eran foros empresariales de gente no son en su mayoría, y son oportunidades para conversar, sí, pero no podíamos estar acudiendo a todos los foros empresariales de la derecha. Y teníamos que ir a hablar con el Chile común y corriente, que está en Arica, que está en Punta Arenas, que está en Osorno, y teníamos que tener esa oportunidad. Y esa oportunidad era ahora, y la vamos a seguir teniendo, y hay que saber cuándo hay que ir a discutir con el resto de los candidatos y no estar siempre ahí, porque son 3 candidatos de derecha, una candidata al progresismo. Entonces, o sea, como no podíamos estar siempre discutiendo con la derecha, tenemos que ir a buscar los votos de la gente, y eso se hace conversando cara a cara con la ciudadanía. Eso por un lado, con respecto a la estrategia, o sea, con respecto a la gira nacional. Janet Jara no se está escondiendo de eso. Ha respondido a cada cosa, y te diría que ojalá todos quienes pertenecemos a su candidatura, personeros, partidos, dirigentes políticos, sigamos la estrategia que está diseñada para que Janet Jara pueda ganar. O sea, todos tenemos ideas, pensamientos y opiniones, y hay momentos para poder señalarlas. Nadie quiere que nadie se esconda, nadie quiere censurar ninguna idea que legítimamente que existe en una coalición tan amplia, donde fuimos a primarias para que nuestras ideas diferentes pudieran tener una sola voz. Evidentemente existen diferencias de ideas que tienen sus espacios para ser reproducidas, y que en un contexto de campaña electoral, evidentemente, algunas de esas ideas pueden perjudicar a la estrategia delineada por la campaña y el comando, y ojalá todos seamos disciplinados para poder ponernos detrás de la candidatura y no la perjudiquemos. Ya, tú ves que están remando todos para el mismo lado en el comando o en quienes apoyan a Janet Jara. Te lo pregunto, bueno, por el ruido que ha hecho el PC, pero también porque hay algunas figuras de centro izquierda que han dicho a través de la prensa, no me voy a sacar la foto con ella. No, pero es gente, yo aquí quiero aclarar, o sea, ojalá todos empecemos a remar para el mismo lado para evitar los problemas que se han tenido, no los voy a desconocer. Pero eso también ha pasado en la gente de Chile Vamos, que se está yendo a la campaña de Cast, por ejemplo. Y no veo tanto escándalo por eso.
Sí, acá lo hemos comentado harto, por lo menos. Pero no niego que aquí lo discutan, pues sí, o sea... Pero ha sido tema, y pese a que han sido figuras que no, salvo un par, digamos, tampoco han sido de la primera línea o del piñerismo. No, sí, hay funcionarios de gobierno de la UDI que eran subsecretarios que se han ido a la campaña de Cast. Sí, pues, pero por eso digo lo de la primera línea, por ejemplo, en el caso de Rodrigo Álvarez, y esto lo conversamos acá, el mismo Pablo Tolosa de la UDI, que es cercano también, nos decía que en realidad esto tiene que ver más con razones personales que políticas, ¿no? Sí. Digamos, para ponerlo también en su justa dimensión. O sea, no está en la primera línea, pero hay un dirigente importante de la derecha. Sí, eso sí. Sobre lo último que era, que, o sea, que después de que dije eso, era que me parece que hay o sea, queda tiempo de campaña para que podamos representar bien las ideas de nuestra candidata y ojalá todos poder ordenarnos detrás de eso para que la campaña salga bien y no tengamos las dificultades que hemos tenido los últimos días. Pero me parece, yo estoy súper esperanzado con eso, de que sí va a pasar, de que efectivamente... o sea, en una coalición es difícil ordenar a todos los partidos, pero ojalá esas cuestiones se puedan discutir y profundizar en la interna. Sí, pues muchas veces los últimos metros de la carrera son los más importantes. La campaña empieza formalmente el 17 de septiembre, en algunos días más, un par de semanas más. Janet Jara concluye su gira nacional el 14 de septiembre, por lo tanto, lo que pase en los próximos meses va a ser bien relevante. Francesca, no sé si quieres agregar algo al cierre. No, muy brevemente. Yo creo que Marco tiene un talento para disfrazar la realidad, porque efectivamente Janet Jara está escondida. O sea, este cuento, yo soy de regiones, y me gusta mucho que aquí en Santiago son muy como de decir, oye, vamos a ir a regiones, casi como que fueran a conversar con toda la gente del mundo. Lo que se hace una actividad en regiones es exactamente lo mismo que hace un candidato cuando va aquí a Independencia a hacer un acto. Es lo mismo. O sea, no es que uno va a regiones, se junta con todas las personas, entra a cada casa. No, eso es una chiva. O sea, hacen lo mismo que en Santiago, pero la foto, el paisaje es diferente. Hace más frío, hace más calor, llueve más o llueve menos. Punto. No es verdad eso que estás diciendo. O sea, si hay reuniones con organización. Perdona, Marco, yo soy de Concepción. Toda la vida he recibido a los candidatos presidenciales cuando van a regiones. Hacen lo mismo que en Santiago. Y de hecho, los cubre la prensa nacional igual. Es exactamente lo mismo. Cuando tú dices, va a un foro de empresarios de derecho que tienen el voto decidido, es más que conocido cuando uno va a un foro. Lo importante no es la gente que está ahí, que probablemente, como tú bien dices, tienen el voto definido, o tienen por lo menos definido por quién no van a votar. Pero la repercusión mediática que tiene es la instalación de las ideas. O sea, un candidato no hace campaña puerta a puerta en las regiones. Eso es un mito y es una chiva. No seamos mentirosos con eso. Pero fuimos a 5 foros en 2 semanas. Perdona, Marco. Está bien. Si tú puedes recorrer Chile 27 veces si quieres en 2 meses. Pero lo que está haciendo Janet Jara hoy en día es claramente fondearse. Porque no tiene claro sus ideas. Porque cada vez que dice una cosa tiene que decir, oh, no me di cuenta que estaba en mi programa en las primarias. Porque cuando habla, es tan amplia su coalición que le llegan de alguna manera pencazos por todos lados. Y por eso está fondeada. Eso de ir a regiones, perdón, y es muy santiaguino, voy a ir a regiones. Si vas a hacer lo mismo que hiciste en Santiago, con gente que anda más abrigada, que tiene más calor, menos frío que en Santiago. Punto. Lo importante es el debate de las ideas, y Janet Jara hoy día está escondida. Y es claro eso. Si esa es la estrategia, bien, transparentenlo, pero no me vengan con las chivas a las regiones, pues si es lo mismo que van a hacer aquí cuando van a San Miguel. Pero así que no estoy de acuerdo en nada que ir a regiones. No, bueno, se nota que eres de Santiago. No, se nota que eres de Santiago. No, pero me estás diciendo que ir a regiones significa esconderse. No estoy de acuerdo. O sea, me parece que alguien de regiones que diga que ir a regiones significa esconderse. No, ir a regiones me parece contradictorio. Es una activa para esconderse, porque efectivamente, cuando tú vas a regiones, como le dicen así, es bien divertido cómo se ve el tema de las regiones de Santiago, pero bueno. Mi familia es de nacimiento de tu región. De la provincia de Biobío. Sí, mi familia es de nacimiento. Mi papá nació en Concepción, conozco bien tu región. Está bien. Y todos probablemente los santiaguinos tienen algún primo que vive en alguna región, en alguna provincia. Mi abuela.
Pero el tema de voy a ir a regiones, como voy a hacer mi gran diálogo ciudadano, es mentira, Marco. Si es lo mismo que vaya a hacer aquí en Santiago cuando vaya a hacer una pauta de prensa a San Miguel o a Win, o me da lo mismo. Pero Francesca, Entonces, cada vez que seamos Evelyn claros, Matei vaya a regiones, ¿se va a esconder? No, o sea, que no vaya a los foros, que no conteste, que no vaya a los diferentes debates de ideas. Con la chiva, no estoy diciendo que no haya que ir a regiones, bajo ningún punto de vista, estoy diciendo que es Ya. una chiva Entonces no es para esconderse. no estar presente en el debate de ideas. Y mañana, Evelyn Matei, mañana creo, va a Coquimbo. Y están todos los foros. Y no se va a ir a esconder. Entonces, no me quieres entender. Ya, porque bueno, ahí entiendo están- que es parte de tu estrategia. Vale. Ahí están claros los puntos de vista. Cada quien se podrá formar su opinión. Tenemos que cerrar, estamos un poquito pasados. Francesca Parodi, muchas gracias por acompañarnos y nos encontramos en una próxima ocasión. No, muchas gracias a ustedes. Hasta Encantada luego. de conversar con ustedes y a pesar de todo, que tengas muy buen día, Marco. No, tú también, Francesca. Que tenga Sí, buen día. sí, Saludos a Concepción. El diálogo respetuoso siempre es bienvenido. Marco Velarde, muchas gracias también por acompañarnos esta mañana. Que tengan No, estupendo día los dos. Gracias. Gracias. Son las 9:34, hacemos un breve corte y a la vuelta está Claudio Medrano con ustedes. Chucha.